Buenas tardes, esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase anterior estuvimos explicando las medidas de tendencia central para datos agrupados y la media ponderada. En la clase de hoy vamos a explicar los temas de la práctica 3.1 que van para el examen. Entonces vamos a compartir pantallita. Y esta es su práctica 3.1. ¿Será verdad? No. Esta no es la 3.1. ¿Dónde está? Ok. Vamos a ver dónde la puse. Cerré la que no era. Ok. Práctica 3.1. General. Ok. Vamos a empezar desde cero, entonces yo tenía esa práctica avanzadita, pero no la veo. A ver si esta es. Estoy presentando lo mismo. Vamos a ver. Estadística descriptiva. Ok. Vamos a trabajar esta. Entonces aquí tenemos la práctica 3.1, que es la que yo le envié por Telegram. Ahí ustedes tienen unos valores. Tenemos que calcular la media aritmética de esos valores. ¿Cómo se calcula la media aritmética? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Cómo se calcula la media aritmética? Para datos no agrupados. Eso es parte de su examen. Calcule la media aritmética para datos no agrupados de esos números que están ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿No se acuerdan? Ahora sí se acuerdan. Dígame, ¿cómo calculamos la media? Se hace la sumatoria de los valores, se multiplica por f sub i y luego se divide entre n, que es la cantidad de datos. Sí, pero como estos datos son no agrupados, no hay que multiplicar por FI, porque FI aquí no existe, sino que simplemente se suman todos los valores y se divide entre la cantidad de valores. En este caso yo tengo 15 valores, lo sumo los 15 y lo divido entre 15. Y eso se llama media aritmética. La suma, ¿cuánto dio? A mí la suma me dio 161. La suma de todos ellos. Y ellos son 15 datos. Si dividimos 161 entre 15, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? La suma entre 15. .
Hello. 10.73. Yo iba a preguntar si no hay calculadora para usar la mía. 10.7, profesor. 7 no, aquí no se redondea. No. 161 entre 15 da 10,73. Y esa rayita que pone significa que es periódico. Pero déjalo, Ok. 10,73. Eso digamos que ahí está resuelto. 10,73 da la media. Ahí está. Y si vamos a calcular la moda, ¿qué es la moda? ¿Quién me dice? ¿Qué es la La moda? moda es lo que más se repite de los datos. El número que más se repite. ¿Y cuál es el numerito del conjunto de datos que tenemos? El número 10. El número 10, profesor. El número 10 es la moda porque es el valor que más se repite 3 veces. Moda es igual a 10. ¿Y la mediana? ¿Cómo la calculamos? ¿La qué? Mediana, ¿cómo la calculamos? Para datos no agrupados. Con la posición, profesor. Sí, primero se ordenan los datos. Primero se ordenan los dos. Ya lo ordené. El menor es el 5, le sigue un 6, le siguen 2 6, otro 6, le sigue un 8, le sigue un 9, le siguen 3 10 y le siguen un 11, un 12, un 14, un 15, un 16 y un 20. Ya están ordenados. Sí. Lo ordeno, busco la posición. La posición, ¿cuántos datos son? Son 15 datos más 1, son 16. 16. Entre 2, 8. Entre 2, 8. 8. ¿Qué hago Después con el 8? buscamos la posición. Ok. ¿Y el número de la mediana que resulta cuál es? El número 10. Ok. Entonces, el número que resultó como mediana es el El número 10. que se encontraba en la posición 8, que es el 10. Sí. Entonces, ¿hay duda de eso? No. Eso está en su examen. Tiene que calcular media, mediana y moda para datos no agrupados. Para datos no agrupados. Entonces, después de eso, seguimos por acá navegando y nos encontramos con la media armónica. Para calcular media armónica no agrupada, datos no agrupados, tenemos que saber cuántos datos tenemos. 5 datos. Tenemos 5 datos. Ponemos n que vale 5. ¿Cuál es el primer dato? El primer dato es 1 sobre 22. El segundo 1 sobre 23. El próximo 1 sobre 27. El siguiente 1 sobre 25 y el siguiente 1 sobre 20. En la calculadora, usted hace ese ejercicio de forma directa utilizando esas teclas azules que están ahí y entonces le da el valor de la media armónica. Yo creo Calcula, que a ver si le da así. lo único que me voy a quemar es calculando. No creo. Usted sabe que usted me tiene a mí. Bueno, esa calculación se me hace medio incómoda a mí. Profe, ¿por qué es que mi celular no me quiere ayudar? Usted viene cuando se está examinando, me dice, profe, mire, el cálculo. Y yo le ayudo. Gracias. Sí, porque la fórmula yo la sé hacer y todo, nada más es el cálculo. Usted sabe sustituir los valores y nada más el cálculo. Le podemos dar una manita ahí. Ok. Y lo que se le hace difícil, maestro, con la calculadora también. Le pueden pedir ayuda. Haga todo lo que dice ahí, a ver si le da ese valor rápidamente. A ver si a una persona por lo menos le da el valor.
Para que continuemos. Ok, yo le detallo los pasos ahí. Usted lo tiene que escribir lo que usted ve ahí en azul. Así mismo como está ahí, usted lo escribe y le da el resultado. A mí, profesor, la calculadora me permite plantear esa operación a sí mismo directamente. Igual que la mía. Ay, qué bueno. La mía me la plantea a sí mismo y no tengo dolor de cabeza. Y el que tiene Android puede hacer lo mismo que yo. Ustedes ven que yo se la envío al grupo, lo cálculo y sale nítido. 23:15, vaya a ver si le da. No le dio, le dio. Para nosotros ir avanzando. Vamos a ver. Si le dio o no le dio. ¿Le dio o no le dio? Entonces, vamos a seguir entonces. Me imagino que le hizo una fotografía, ¿verdad? No, maestro, ponlo para tirarle una foto. Puesto está, no lo ve. ¿Logra verlo? Ya ahí está el resultado. Ya ahí está el resultado, maestro. Claro, ahí está hecho. Ahí está hecho La completo. 1, profe, la 1 y la 2 también. Esa es la 2, tómele foto a esa, en ese que estamos ahora mismo. Está resuelto. Profesor, Diga. en esa misma práctica usted puso también que con los datos anteriores elaboré un diagrama de tallo y hojas. El tallo, pero usted sabe de tallo, ¿no? Yo el tallo no pienso hacerlo. Sí, yo la hice, pero no sé si la hice bien. Ah, no, Profe, usted sabe de eso. Dígame. eso da 23.15, o yo estoy equivocada. Sí me dio a mí. Ah, ¿le dio así? Sí. Entonces, esta es la primera. Ah, pues yo estoy en esto. Sí, esta es la primera parte que hicimos la media, la mediana y la moda. Si va a hacer la fotografía, sería bueno que la tomara. Sí, yo lo tengo bien eso. Ok. Vamos a continuar Ay, entonces. pero yo estoy muy bien, déjeme decirle. Yo estoy Sí. muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos para la media geométrica entonces. La media geométrica, a mí me dan esos porcentajes. Usted ve que es una tabla, ¿verdad? Un cuadro, pero eso no es una tabla de frecuencia, ¿o sí? Eso no es una tabla de frecuencia, porque ahí no están las clases. Entonces, cuando usted tiene datos así, esos son datos no agrupados. Media geométrica, cuando es porcentaje, se utiliza la media geométrica. Y para la media geométrica, mire la fórmula aquí, ¿dónde está? G es igual a raíz enésima de la multiplicación de los valores. ¿Cuántos valores tengo ahí? Ahí yo tengo 5 valores, mire. Pongo que la n vale 5. A mí me dio igual también, así mismo. Le doy a shift radical Exactamente. y multiplico mis valores y me da ese valor. Si usted hace lo que dice aquí, le da ese valor inmediatamente. Lo que está en amarillo ahí, maestro. Así es. A mí me dio así mismo. Sí. Así es que tiene que Yo dar. estoy muy bien, muy bien. Entonces, esa es la media geométrica. No sé si tiene pregunta de eso. Si no tiene, continuamos. Tenemos aquí lo que le llamamos la media aritmética para datos agrupados. Esto es una tabla de frecuencia aquí. Me dan las dos primeras columnas
yo debo buscar el total. Si no me dan el total, debo buscarlo yo, sumar la columna. Escribo total aquí. Y usted sabe que para calcular media, mediana y moda, necesito 3 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? Necesito una columna que se llama punto medio. Me imagino que saben calcular el punto medio, ¿verdad? El punto medio de la primera clase, ¿cómo se calcula? ¿Quién me dice? 16 más 21. Se divide entre- suman los dos números, el 16 más 21, y se divide entre 2. Ok. A mí eso me dio 18.5. Es el punto que está medio a medio de esa clase. Hay gente que pregunta que si se redondea, que si se pone, que si... Yo sé por qué a los estudiantes les gusta tanto redondear. El punto medio no se redondea. Punto medio, hay que ponerle el valor que da, porque si no, no es punto medio entonces. El punto medio está medio a medio a la clase. La misma distancia que hay hacia un lado, la hay hacia el otro. ¿Saben calcular los puntos medios entonces? Yo lo calculé y esos fueron los valores que me dieron. Sí, eso está fácil. Sí. ¿Saben acumular? FA menos, que eso lo vimos cuando iniciamos las tablas de frecuencia. FA menos es acumular de arriba hacia abajo. FA menos es acumular de arriba hacia abajo. Inicio por el 4, lo paso igual. Al 4 le sumo 9. ¿Cuánto me da? Entonces sigo sumando. Al 13 le sumo 21, me da 34. Le sumo 22 más, me da 56. Le sumo 16 más, me da 72. Y así. Eso es acumular. Cuando sumo los últimos dos, me da 100. Me da lo mismo que tengo aquí, quiere decir que voy muy bien. La última columna se llama que multiplique FI, que es la frecuencia absoluta, la segunda línea, columna, por XI, que es la tercera, el punto medio. Debo multiplicar FI por XI. Si multiplico la cantidad de estudiantes por el punto medio, la primera, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la primera? La primera, ¿cuánto da? FI por punto medio. 74. 74 da. 74 la primera. La segunda, ¿qué le dio? A mí me dio 220.5. Sí, eso lo queda. La tercera, a mí me dio 640.5. 22 por 36.5. 22 por 36.5. ¿Cuánto le da la siguiente? Por 36.5. 803. La siguiente me da 803. Exacto, eso mismo. La siguiente me da 680. Siga calculando. La siguiente a mí me da 533.5. La siguiente, ¿cuánto da? A mí me da 381.5. Muy bien. La siguiente da 4. Me dio a mí. Y la última, 133.
Me dio 133. Cuando yo hice la sumatoria, a mí me dio 3.950. Entonces, como tengo mi tabla hecha, yo puedo calcular la media aritmética. La media aritmética es dividir eso, esa sumatoria que usted hizo, dividirla entre n, que es 100. Si divido 3.950 entre 100, ¿cuánto da? A mí me da 39.5. Me dio a mí. O 39.50, como usted quiera ponerlo. Esa es la media aritmética. La moda. Eso está en el examen. Media aritmética para datos agrupados. Esta es. La moda para datos agrupados. Para calcular la moda, ustedes saben que la moda se busca aquí en FI, ¿verdad que sí? La moda se busca en FI. ¿Cuál es la mayor frecuencia que tenemos en FI? La mayor. El 22. El 22. 22. Entonces, ahí donde está el 22, ahí se encuentra la moda. Ahí está la moda. Ahí tenemos la moda. Límite inferior de esa clase, ¿cuál es? El 2. Digo. El 30 El 34. el 34. Ay, está. Límite inferior, el primer numerito de la clase. 21. La clase tiene dos números. El 34, profe. El El 34. 34 es el límite inferior. Sí, Entonces 34. vengo aquí y pongo un 34. Más, ¿cuánto es de 1? De 1 es la resta de 22 menos el de arriba. El anterior, ¿cuál es? 21. Entonces, a 22, 21. El 21. 21, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Ese 1 es lo que se llama de 1. El 1 se repite abajo de nuevo. Entonces, vamos a buscar a de 2. De 2 yo dije que al 22 le resto el de abajo. ¿Cuánto da de 2? 6. 6. De 2 da 6. Entonces yo vengo aquí y a de 2 le pongo un 6. Eso se multiplica por el intervalo de clase. ¿De cuánto en cuánto va el intervalo de esa clase? ¿Cómo lo calculo? De 6 en 6, maestro. Va de 6 en 6. ¿Y cómo lo calcula? Al 34 le resté el 28 y me dio 6. Excelente, Melina. Muy bien. Entonces, el intervalo va de 6 en 6. Resulta que cuando usted esté haciendo este ejercicio, el límite es lo último que se suma. El límite, que es el 34, pasa igual. Se pasa aquí, 34 más igual. Y se resuelve esta parte que está aquí. La parte que voy a poner en azul se resuelve y se le suma el 34. ¿Ok? Al límite se le suma la otra parte. ¿Cuánto da esa parte que está en azul? ¿Quién me dice? Resuélvala, porque ahí están los datos. Pero resuélvala. Y dígame cómo lo hace. Al 1, ¿qué hago? ¿Lo multiplico o lo divido? Se puede hacer en cualquier orden, maestro. Se puede dividir el 1 entre el 7 y multiplicar por 6. O Muy bien. multiplicar el 1 por 6 y dividir entre 7.
Elena, pero usted estudió mucho. Sí, y eso da 0.85. Y si se lo sumamos al límite, que era 34, entonces ya tenemos la moda. Exacto. 34.8571. Exacto. La moda. Entonces, vamos a la mediana. La fórmula de la mediana, aquí no hay fórmula, porque ya usted la tiene escrita, me imagino, en su cuaderno. La fórmula de la mediana, primero, la mediana se busca ¿dónde? La mediana se busca donde dice FA menos. La mediana se busca donde dice FA menos. Y para buscar la mediana, usted divide n entre 2. Si divide n, que son 100, entre 2, ¿cuánto da? 50. Cuenta. 50. A ese 50 usted busca qué número le sigue al 50 aquí en FA menos. ¿Qué número está después del 50? El 4, el 3, 72. El 56. El 72. 72, profe. 72. El 72. después del 50. 72. Después Después del del 50 50. está el 56. 56. El 56 es el número inmediatamente superior del 50. Inmediatamente superior. El número inmediatamente superior del 50 es el 56. El 72 está más lejos todavía. Entonces, ese 56 lo vamos a sombrear porque ahí está la mediana. Y buscamos el límite inferior, que es ¿cuánto? Límite inferior. 34. 24. N entre 34. 2, ¿cuánto es? N entre 2, ¿cuánto dio? 50. 50. 50. Ustedes saben que N son esos 100 que están ahí, ¿verdad? Y si lo divido entre 2, N entre 2 dio 50. El Exacto. otro dato que necesito, el FA menos anterior que tenemos, ¿cuál es? El anterior a ese número, ¿cuál es? 34. 34. 34 menos 56. El anterior es 34. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? El FI, ¿cuál es? Frecuencia absoluta. ¿No saben cuál es el valor de FI en la raya que seleccionamos? No, 22. 34. El 22, maestro. El 22 es el valor. Ok. Dividido entre el intervalo de clase que va de 6 en 6, me dijo una joven. 34 es. 34, límite inferior. Exacto. El 50, el n sobre 2, dice la fórmula, da 50. El 34 es el valor anterior al 56, mírenlo ahí. El 22 es la frecuencia absoluta y el intervalo va de 6 en 6. En matemática igual, el 34, el límite lo paso igual para acá, 34 más, y resuelvo esta parte para sumarla al 34. Entonces digo, a 50 le resto 34, ¿cuánto da? 16. 16. 16 entre 22 y luego por 6, ¿cuánto da? 4.36. Y si usted al 34 le suma 4.36, ¿cuánto da? El 38.36. Ahí está el resultado de la mediana.
Seguimos. Sí, pero parece que esta se va a caer ya, maestro. Hay que entrar a otra. No, ellos no se caen. Para lo que vamos a hacer aquí. Ah, Esta es la media armónica agrupada. Me dan las dos primeras columnas. Me dan las dos primeras columnas y yo debo buscar los puntos medios. Punto medio de la primera clase, entre 0 y 2. uno, El 1. El 1, Entre 2 y 4. tres, el 3, Entre 4 y 6. cinco, El el 5. 5, Entre 5 y 8. el 7. 7, 7, Entre 8 y 10. 9, 9. 9. Si usted no lo sabe buscar así, usted suma las dos clases, los dos numeritos de la clase y lo divide entre 2. Ya tengo los puntos medios. Ahora simplemente es dividir FI entre XI. El primer FI es el 1. Lo divido entre el punto medio primero, que es el 1. 1 entre 1, 1. 1. La segunda, 2 entre 3. 3. A mí me da ese valor que está ahí. 0.6. La siguiente, 4 entre 5. 5, me da ese valor. 3 entre 7 entre 7, me da ese valor. 1 Y entre 1 entre 9. me da ese valor. Yo sumo todo, me da 3.0062. 3.0062. Si yo divido el 10 n entre esa sumatoria 3.0062, el resultado de la media armónica es 3.3264. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Imagino que maestro. ese ejercicio ustedes lo entendieron bien. Si Tenemos aquí todos fueran así. la media geométrica. Tenemos también que buscar los puntos medios, que me imagino que todo el mundo lo sabe buscar. Después buscamos el logaritmo. Maestro, bájelo para yo. Ahorita yo le permito. Ahora buscamos el logaritmo de Está cada bien. punto medio. El logaritmo de 13, ¿cuánto da? A mí me da 1.1139. El logaritmo de 15 me da 1.1760. Logaritmo de 17, 1.2304. Logaritmo de 19, 1.2787. Y logaritmo de 21, 1.3222. ¿Qué hago? Multiplico FI, que es la segunda columna, por la cuarta columna, que es el logaritmo de aquí. 2 por 1.1139 me da 2.2278. 3 por 1.1760 me da 3.5280. 5 por 1.2304 me da 6.1520. 4 por 1.2787 me da 5.1148. Y 1 por 1.3222 me da eso. Cuando hago la sumatoria me da 18.3448. Busco el logaritmo de G, que es dividir ese 18 entre 15. A mí me da el resultado 1.2229. Si busco el antilogaritmo de 1.2229, le doy a la tecla Shift, le doy a la tecla logaritmo y le doy 1.2229 y la media geométrica me da 16.7070. Ese es el resultado. Por último, tengo aquí una media ponderada. Me dan dos columnas de datos. Multiplico 2 por 5, 10. 3 por 3, 9. 5 por 4, 20. 4 por 2, 8. 1 por 6, 6. Sumo el total de datos que multipliqué, me da 53. Y aquí dice el ejercicio, ponderar el número de kilómetros recorridos en cada viaje. Lo tiene que ponderar con los viajes. Entonces, suma los viajes dan 20 y divide los 53 entre 20. Entre 20. La media ponderada
En cada viaje recorrió 2.65 kilómetros. Entonces ahí está la práctica finalizada. Está la práctica finalizada. Voy a salir, vamos a entrar de nuevo para pasar lista y cualquier pregunta la haga. ¿Ok?